Amén. El Señor les sea bendiciendo, hermanos. Entramos a un nuevo estudio de la palabra del Señor. Hoy día seguimos con 2 Corintios capítulo 10, del versículo 12 en adelante. 2 Corintios capítulo 10, del versículo 12 en adelante. Lección de hoy día, lección número 23. Así que, como subtítulo, límites de la autoridad de Pablo. Límites de la autoridad de Pablo. Oramos. Padre, te bendecimos, te glorificamos por el momento que nos das, porque tu bendición, tu misericordia es maravillosa, Señor. Gracias por este instante que podemos leer, que podemos estudiar de tu palabra. Pedimos que en el nombre maravilloso de Jesús, tú nos seas guardando, tú nos seas bendiciendo, tu protección, tu cuidado sea sobre nuestra vida. La bella presencia de tu Espíritu Santo inunde nuestro corazón, nuestra vida, nuestro hogar, Señor, y puedas hacer tu voluntad en cada uno de nosotros. Pedimos que tú nos bendigas. Bendícenos en tu rica bendición, en tu dulce paz. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Bien, vamos entonces a estudiar el versículo 12. 2 Corintios capítulo 10, versículo 12 en adelante. Dice de la siguiente manera: porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos. Pero ellos, midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. ¿Ya? Porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos. Pero ellos, midiéndose a sí mismos, por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. Pero nosotros no nos gloriaremos desmedidamente, sino conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida, para llegar también hasta vosotros. Porque no nos hemos extralimitado como si no llegásemos hasta vosotros, porque no nos hemos extralimitado como si no llegásemos hasta vosotros, pues fuimos los primeros en llegar hasta vosotros con el Evangelio de Cristo. ¿Ya? Otros se están alabando, se están vanagloriando de un trabajo que no hicieron o no comenzaron ellos. Ahí está, entonces, ellos fueron los primeros en llegar. 15. No nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos. No nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe, seremos muy engrandecidos entre vosotros conforme a nuestra regla, y que anunciaremos el Evangelio en los lugares más allá de vosotros, sin entrar en la obra de otro para gloriarnos en lo que ya está preparado. Mas el que se gloría, gloríese en el Señor, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Límites de la autoridad de Pablo. Él empezó un trabajo, ha crecido todo tiene su equipo de trabajo, pueden salir hermanos de ese trabajo y todo lo demás, y eso es parte de un trabajo intenso y que va fluyendo y va creciendo. Y bueno, pero cuando llegan otros ajenos, ¿ah? Uno a criticar al líder, uno, no, que todo está mal, no, que esto está deplorable, él no es apóstol, de todas las palabras que dijeron contra él, no, que se ve débil, no tiene palabra poderosa, no hay palabra de poder, todas las críticas que le pueden hacer, pero ellos no empezaron la obra, ellos no empezaron, son ajenos a la obra, ¿ya? Ahí nosotros podemos hablar de continuidad. Pablo empezó a trabajar, tiene equipo de trabajo, va colocando, y esto va continuando, va creciendo, quizás de ahí va a salir otro líder. Qué importante que esa continuidad vaya ejerciendo, quizás el otro líder venga con
otra visión, pero es parte del mismo cuerpo. Pero cuando llegan ajenos, gente de afuera, gente que viene a aprovechar y viene a tomar ese trabajo, pura crítica, y en vez de edificar, está puro destruyendo. Está puro destruyendo. Voy a ir a la ayuda del 10-12. Ahora tengo del 10-11. No, ya pasamos aquello. Tengo la dinámica del reino, dice el llamamiento continuo a ir más allá. El llamamiento continuo es ir más allá. Ya no quedarse conforme ahí. Esa es la dinámica del reino. Voy a leer acá, voy a volver de nuevo a esa lectura que me encantó. Del 12 dice, ciertamente, esta es la nueva versión, ciertamente no nos atrevemos a igualarnos o a compararnos con esos que se alaban a sí mismos, pero ellos cometen una tontería al medirse con su propia medida y al compararse unos con otros. ¿Cómo se van a comparar? ¿No es cierto? Cuando los que se están comparando y los que están alardeando no tienen medida, no tienen no, ellos solo se hacen sus propias medidas y compiten bajo sus propias medidas. Y se comparan entre uno y otros. 13. Nosotros no vamos a gloriarnos más allá de ciertos límites. Dios es quien señala los límites de nuestro campo de trabajo. Y Él nos permitió llegar hasta ustedes en Corinto. 14. Por eso no estamos saliendo de nuestros límites, como sería el caso si no hubiéramos estado antes entre ustedes. Como sería el caso si no hubiéramos estado antes entre ustedes. Nosotros fuimos los primeros en llevarles a ustedes el Evangelio de Cristo. 15. Y no nos gloriamos de los trabajos que otros han hecho, saliéndonos de nuestros límites. ¿Ya? Dios le dio un campo donde nadie, no había llegado el Evangelio. Allá fueron, allá fueron, allá fueron. No tuvo Pablo el problema de estar yendo, ¿no es cierto? Otro también se ve aquí que otros también han tomado el trabajo de las misiones. Y otros que también se están marcando como apóstoles. Entonces ahí van marcándose allá. Y a ver, aquí, por eso que aquí también nos plantea otra situación, mientras uno va leyendo, va entendiendo cada vez más, qué importante es conocer nuestros límites de trabajo, ¿ya? Qué importante. Es curioso, nosotros estamos aquí como iglesia y hay uno, dos, son como 3, 4 hermanos que viven más o menos en el contorno, pero muchos de los hermanos viven mucho más lejos. Y donde están mucho más lejos, donde viven ellos, hay muchas iglesias que están en su contorno. Es decir, eso nos está marcando que muchos no van cerca de donde está su iglesia, o hay iglesias cerca, sino van donde le acomoda, le gusta, y ese es su plan de trabajo. Pero qué importante también es respetar los contornos. No, imagínate, tenemos una iglesia aquí, ya, y se gana una al lado. ¡Wow! Y yo he visto iglesias que están casi muy apegadas. Está aquí una y el otro lado. Y ahí había un lugar que habían 3 iglesias juntas. Es un lío. Ese es un gran lío. Que debe ser terrible si las iglesias sí tienen problemas. Imaginarse los problemas que es tener 3 iglesias juntas. Es un gran lío. Que no, pastor, ¿por qué no le baja un poquito el volumen? Le pone todo chancho. Para que se escuche dentro de su iglesia, no es la idea que se escuche para afuera y no que queden sordos los hermanos dentro de la iglesia. Entonces hay competencias a veces que se van dando porque no se respetan los límites. Entonces hay que tener un cuidado también en ese sentido. Respetar los límites y si alguien ya llegó,
Si es del Señor, bien, amén. Busquemos otra área en que podamos trabajar. No, es que algunos son porfiados. Ah, no, es que yo quiero estar aquí. No, es que yo. Es que el Señor me mostró que yo tenía que ser aquí. También, hay que hay otra iglesia. No, no importa, pero igual voy a estar al lado. He visto iglesias pegadísimas, pegadísimas. Arriendan locales comerciales y son dos iglesias, dos locales comerciales que armaron iglesia y están pegadas, pegadas. Entonces, ¿cómo quedan los límites ahí? ¿Cómo quedan los límites ahí? Complicado, ¿no? Cuando no entendemos nuestros límites, ¿ya? Pablo entiende sus límites, entiende su trabajo y expresa bien, no se va a meter en otra área que ya está siendo trabajada, que otros ya están trabajando, bien, siga, quizás tienen otra metodología, los hermanos se están acostumbrando, y amén, porque crezca la obra del Señor, ¿ya? Que crezca la obra del Señor. Conocer esos límites. ¿Y en qué versículo quedé? Ya. 15. No nos gloriamos de los trabajos que otros han hecho saliendo de nuestros límites. ¿Ya? Voy a marcar esa palabra que me gustó mucho, que son los límites. ¿Ya? Saliéndonos de nuestros límites. Y nos gloriamos de los trabajos que otros han hecho saliéndonos de nuestros límites. Al contrario, esperamos poder trabajar más entre ustedes conforme ustedes vayan teniendo más fe. ¿Ya? Límites, tengo mis límites, pero con los que estoy trabajando, ¿qué está pidiendo el apóstol? ¿Cuál es la meta del apóstol? Es trabajar más. Límite es trabajar más con los que tiene. ¿Ah? Con los que están. Trabajar más con los que están o con su área de trabajo para que vayan teniendo más fe, aunque siempre dentro de nuestros límites. También esperamos extendernos. Hablamos del límite, trabajar y también extendernos, extensión. ¿Ya? También esperamos extendernos y anunciar el Evangelio en lugares más allá de donde están ustedes. También esperamos extendernos y anunciar el Evangelio en lugares más allá de donde están ustedes. Pero sin meternos en qué? En campos ajenos. Vamos aquí a anotar campos ajenos. Oiga, está muy bonita esta palabra. ¿Se da cuenta? Sin meternos en campos ajenos para no gloriarnos de los trabajos que otros han hecho. Es decir, también esto le está marcando a estos que están en Corinto, están metiéndose en campos ajenos también. ¿Ah? Se están metiendo en trabajos que ustedes no han hecho. ¿Ah? Está todo listo, está todo construido, está todo servido, ahora llegaron. No se llama a la parte pesada. 17. Y si alguno quiere gloriarse, que se gloríe del Señor. Si alguno quiere gloriarse, que se gloríe del Señor. Porque el Señor es digno de aprobación. Porque el hombre digno de aprobación no es el que se alaba a sí mismo. Porque el hombre digno de aprobación no es el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien el Señor alaba. Aquí dice, como subtítulo tenía respuesta a la acusación de ser orgulloso. ¿Ya? Voy a tomar esa parte, dice, lugares más allá, los del occidente, posiblemente Roma y España. Pablo, mira, decía, a ver, es como curioso, ¿ah? Peleamos, ¿cómo vamos a pelear por este sector si teníamos tanto campo? Y él que recorrió, y él que visitó, sabe que hay mucho campo y vamos a estar peleando por un lugar y entre dos vamos a estar compitiendo. No es la necesidad de competir, es la necesidad que esto siga avanzando.
que esto siga creciendo, ¿ya? Entonces es importante en ese sentido. El llamamiento continuo a ir más allá, la plenitud entre el 15 al 16 que nos estaba avisando, nos estaba anunciando esto. Las palabras de Pablo son sobre anunciar el Evangelio en lugares más allá de vosotros. Las palabras de Pablo sobre anunciar el Evangelio en los lugares más allá de vosotros revelan que nunca se satisfizo o nunca quedó conforme con reservar el mensaje para beneficio exclusivo de la comunidad. No, esto es para puro Corintio, bueno, hasta ahí nomás llegamos. No, 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 no. Él tenía una visión mucho más extendida. Y ahí aquí viene lo otro punto. Ahí aquí viene el otro punto, es avanzar, no conformarse. No está reservando el mensaje para beneficio exclusivo de la comunidad cristiana o de Corinto, no. También, o lo que es lo mismo, tal como lo dijo Juan Wesley, el mundo es mi parroquial. Este texto proclama el mandato dado a la iglesia de ir más allá de vosotros. Ir más allá de vosotros. No quedarse ahí. Este es el mandato o la proclama que Pablo nos expresa, ir más allá de vosotros. Las órdenes de Cristo son claras. Id, ¿ya? Id y hacer discípulos. Id y hacer discípulos. Id y hacer discípulos a todas las naciones. Nos están diciendo, no, Cristo no nos marca que vengan los discípulos, ¿ya? Y de esa manera vendrán todas las naciones. No. Y hacer discípulos a todas las naciones. Predicar el Evangelio a toda criatura. Que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. Y como me envió el Padre, así también yo os envío. Pura cita bíblica con referencia a estos textos. También hasta lo último de la tierra, dijo Jesús. O en el libro de Hechos 1:8. Cuando el mandamiento es plenamente obedecido, la promesa se cumplirá en plenitud. Nosotros tenemos un problema que hoy día queremos predicar, que hoy día es tan increíble que quizás nos formateamos y nos encerramos, que aún nuestras prédicas no producen quizás tanto efecto dentro de la congregación. ¿Por qué? Claro, la congregación ya no le podemos dar mensaje evangelístico porque los mensajes evangelísticos son para afuera. Son para afuera. Son más mensajes doctrinales, de enseñanza, y prepararlos para que prediquen, para que anuncien, para que abren, para que inviten y para ir más allá. Más allá y quizás haya una mayor extensión, haya un mayor crecimiento donde no se están abriendo iglesias, donde hay lugares que faltan iglesias, faltan casas de oración. Qué importante es enfocarse en esa dirección, en esa guía. En esa dirección y en esa guía. Entonces yo había notado límites que habíamos visto, nuestros límites están marcados. Trabajar más, ¿ya? Trabajar con los que están, instruirlos, enseñarles, pero enseñarles para que podamos extendernos, para que haya una expansión y haya un crecimiento. No tener cuidado con los campos
campos ajenos, campos de otros hermanos que están trabajando. Sí, tengamos mucho cuidado y tengamos respeto en ese sentido. Eh, y es como medio complicado campos ajenos cuando estamos muy juntos con otros, pero tenemos que tener ese respeto. Ir más allá de vosotros, ir y hacer discípulos. Ir y hacer discípulos. El mandato no es que se queden quietos, el mandato del Señor es que nos movamos. Tengo un cuadradito en la plenitud. Voy a ir al cuadradito 4. Acción a que invita segunda de Corintios. O tengo también pasos para creer en humildad. La humildad busca en Dios lo que necesita. La humildad busca en Dios lo que necesita. La humildad no se conmueve ante su propia debilidad, habiendo aprendido a confiar en la fortaleza de Dios. Tampoco el humilde da por sentada la fe, acercándose siempre a Dios y desconfiando de sí mismo. Acción a que invita entonces 2 Corintios, da a Dios la gloria, da a Dios la gloria y deja que toda alabanza sea para Él. Y deja que toda alabanza sea para Él. Y es verdad, toda la alabanza y toda la gloria es del Señor. Y si algo hacemos bien, amén, esa es nuestra labor, hacer bien las cosas. Si alguien dice, oh, qué bueno que está haciendo las cosas bien, amén, pues esa es mi labor, ese es nuestro trabajo, es hacer las cosas bien para Dios. Si la estuviéramos haciendo mal, diríamos, ay, que está complicada la situación. Pero nuestro trabajo es hacer las cosas bien. ¿Ah? No, que estamos haciendo esto, no, sí, hay que hacer hartas cosas. Está bueno que esté pastora, sí, sí, esa es nuestra labor, es servir, hacer las cosas, ver las necesidades y trabajar, porque trabajamos para Dios y cuidamos lo que es de Dios. Cuidamos lo que es de Dios. Así que tenemos lo que marca entre límites. Pablo nos da a entender bien claramente qué es lo que tenemos que hacer. Sí, tener cuidado cuando, y si es que nos estamos metiendo en otra obra, en otro trabajo que otro comenzó, tengamos cuidado. A veces conviene retroceder. La palabra nos explica claramente nuestros límites, ¿ya? Y también nuestro respeto para aquellos que están trabajando. Ahora, si vemos, y pasa, alguien empezó y no sé, y nos deja con muchas dudas, muchas dudas. Estudiamos la palabra, buscamos la dirección de Dios y no está funcionando nada de bien. Aquella persona, no vemos un plan de Dios dirigido, no vemos algo y Dios nos insta, ya cambiaría la situación, ¿no es cierto? Cambiaría la situación. Todo depende en cada caso y en cada situación. Pero sí respetar cuando hay a ver, instituciones, cuando hay algo formado, cuando algo está por crecer. Y también que es importante conocer nuestros límites, ¿ya? A veces hay obras que recién están comenzando, que quizás no tienen un apoyo muy fuerte, que es importante también apoyar. Si es más, si es también de nuestra corporación y quizás no lo dejaron tan lejos, podamos decir una hora, media hora de distancia, media hora, 20, 40 minutos de distancia de nosotros, que si eso es considerable, y está comenzando y necesita apoyo, ¿cómo no plantear esa ayuda? ¿Cómo no darle ese apoyo a ese pastor o líder que está trabajando? ¿Sí? No nos vamos a meter, pero sí vamos a apoyar y ayudar para que crezca, porque la empezada cuesta. ¿Ah? Cada uno dice, vamos, extendámonos, pero extenderse trae un gran trabajo. ¿Ah? Extenderse es primero hasta que Dios vaya estableciendo, ya vamos fijando una zona
de esa zona empieza a reunirse familias, personas, ¿qué empezamos a hacer? Ya hay que empezar a mandar y empieza a demandar gasto, tiempo y para empezar a correr y que empiece a surgir una obra. Es harto, es mucho, mucho el trabajo que da el que pueda crecer una obra. Entonces, límites, extendernos, campo, cuidado con los campos ajenos, ir más allá de vosotros. Ese es el pensamiento y el enfoque que tiene Pablo y lo que nos marca la palabra ir y hacer discípulos. Tan cortos los versículos, pero oiga, a la verdad podemos tomar mucho, mucho, mucho de lo que cada versículo nos está dando. Así que el Señor le bendiga, gracias. Le invitamos, ya nos quedan poquitos capítulos para terminar 2 de Corintios, tiene 13 capítulos, ya entramos al 11 y cada vez ya se va a checar más, ¿ya? Muchas bendiciones, el Señor les sea bendición y gracias.